Soy Alex Parker. Tengo 36 años y mi propia familia intentó humillarme dándome un trastero convertido en habitación para dormir en nuestra reunión familiar, sin saber que yo era el dueño de todo el resort de 5 estrellas. Antes de contarte cómo eso terminó con su caída y una impactante revelación del testamento de mi abuela, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. Mi historia no comienza en esa habitación polvorienta, sin ventanas y con olor a decadencia. Comienza una semana antes. 40 pisos por encima de la ciudad en una sala de juntas estéril, con paredes de vidrio que bien podría haber estado en otro planeta. El aire estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con un cuchillo. En la gigantesca pantalla montada en la pared frente a mí, 3 rostros me miraban fijamente, con expresiones cinceladas en granito. Estos eran los asaltantes corporativos, los tiburones que habían estado rondando mi empresa, Parker Hospitality, durante meses. Veían los 8 años del trabajo de mi vida como una sabrosa comida, nada más. La oferta es final, Alex, dijo el tiburón principal, un hombre llamado Sterling. Su voz era un monótono bajo y aburrido, un sonido diseñado para comunicar poder absoluto. Nuestra oferta es generosa, los accionistas lo verán. Hacemos pública la oferta la semana que viene, así que, a menos que hayas encontrado milagrosamente un caballero blanco en tu bolsillo trasero, esta conversación ha terminado. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Cada hotel, cada empleado, cada experiencia de huésped que había creado meticulosamente. Él hablaba de todo ello como si fueran solo números en una página. Yo había construido esta empresa a partir de una única y ruinosa posada de carretera, hasta convertirla en una marca sinónimo de calidad y cuidado. Era mi bebé. Y estos hombres amenazaban con destrozarlo y venderlo como chatarra. Necesitaba ser un fantasma durante los próximos 10 días. Mis abogados fueron claros. Cualquier actividad inusual, cualquier transacción grande, cualquier atención pública podría ser tergiversada por el equipo de Sterling y utilizada para asustar a la junta. Necesitaba ser aburrido. Necesitaba ser invisible. Fue entonces cuando mi teléfono, que estaba boca abajo sobre la caoba pulida, vibró, una vibración aguda e insistente contra la madera. Una distracción que no podía permitirme. Lo ignoré. Los finos labios de Sterling se curvaron en una apariencia de sonrisa. Algo más importante, Parker. Con un suspiro. Volteé el teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de mi hermano menor. James. Era una foto de un impresionante resort de montaña, con majestuosas vigas de madera y enormes ventanas que reflejaban un cielo azul zafiro. La leyenda en el chat grupal de nuestra familia era nauseabundamente triunfal. Hola a todos, grandes noticias. Mi ascenso vino con una bonificación enorme, así que invito a toda la familia a una semana, en el recientemente renovado Eagles Peak Lodge, el lugar de 5 estrellas más exclusivo de la región. Yo me encargaré de todo. Prepárense para ser mimados. Mi estómago se contrajo. Antes de que pudiera siquiera procesar la imagen, apareció un segundo mensaje, uno privado solo para mí, debajo de ella. Oye, hermano, sé que las cosas están difíciles para ti. No te preocupes por el costo. Yo te cubro. Solo trata de empacar algo decente para usar. ¿De acuerdo? Es un lugar con clase. Me quedé mirando las palabras, y el familiar nudo frío de resentimiento se retorció en mi interior. Era el mismo tono condescendiente y compasivo que había usado toda mi vida. El niño de oro, arrojando magnánimamente unas pocas migajas a su hermano mayor. En apuros. La pura ironía de todo ello era asombrosa. Eagles Peak Lodge. Tuve que contenerme físicamente para no reírme a carcajadas. El resort había sido renombrado hace 2 meses. Tomando una respiración lenta y deliberada, forcé mis facciones a una máscara neutral y volví a mirar la pantalla.
Caballeros, dije, mi voz increíblemente tranquila. Un asunto familiar ha surgido que requiere mi atención. Necesitaré unos días. Sterling se encogió de hombros. Un gesto desdeñoso. Tómate tu tiempo. No vamos a ninguna parte. El tiempo corre, Parker. La llamada terminó, sumiendo la sala de juntas en un silencio desconcertante. Éramos solo yo, el horizonte de la ciudad y dos mundos que chocaban. Por un lado, una batalla corporativa por el alma de mi empresa. Por otro, una reunión familiar diseñada para resaltar mis fracasos percibidos. Y en el centro de todo estaba el Sapphire Summit. Mi última adquisición, la joya de la corona de mi imperio. El mismo lugar que mi hermano había elegido para humillarme. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre al que le acababan de entregar una pistola cargada en medio de una pelea con cuchillos. Cogí mi teléfono y marqué el número de mi mano derecha. Mi gerente general más confiable. Marcus. Marcus, dije, con voz baja y firme. Están viniendo. Un suspiro cansado provino del otro extremo. Alex, ¿estás seguro de esto ahora? Con la situación de Sterling. Es demasiado arriesgado. Es la cobertura perfecta. Marcus, repliqué, con el plan cristalizando en mi mente. Necesito ser invisible durante una semana. ¿Qué es más invisible que Alex Parker? El decepcionante gerente de hotel en un viaje familiar pagado por su rico hermano menor. Los investigadores de Sterling ni siquiera me mirarán. Hice una pausa, mi mente recordando una vieja promesa. Y además, hay algo que tengo que hacer, algo personal. Solo asegúrate de que el cambio de marca no sea de conocimiento público todavía. En lo que respecta a cualquier persona fuera de la empresa, todavía somos Eagles Peak Lodge. ¿Y los arreglos de James? Preguntó Marcus, con una clara nota de disgusto en su voz. Me recosté, con la fría sonrisa regresando. Lo que pida. Marcus, dáselo. Déjalo construir su propio escenario. Quiero que esté parado justo en el centro de él cuando se enciendan las luces. Para entender por qué entraría voluntariamente en una guarida de leones vestido de cordero. Necesitas entender que toda mi vida ha sido moldeada por un fantasma amoroso y maravilloso. Mi abuela, Eleanor. Ella era la única persona en mi familia que alguna vez me miró y no vio un problema que necesitaba ser arreglado. La casa de mi infancia era un santuario para mi hermano James. Sus trofeos de debate alineaban la repisa de la chimenea. Sus certificados de cuadro de honor estaban enmarcados en la pared. Su carta de aceptación a una escuela de derecho de primer nivel era tratada como un texto sagrado. Mis padres, Mark y Emma, no eran personas crueles, simplemente eran de mente estrecha. Tenían un modelo para el éxito, y James encajaba perfectamente en él. Yo, con mi naturaleza tranquila y mi extraña fascinación por cómo funcionaban las cosas, cómo el vestíbulo de un hotel podía hacer que un viajero cansado se sintiera instantáneamente como en casa, cómo el servicio adecuado podía convertir un mal día en uno bueno. Era una ecuación irresoluble. Alex, tu padre y yo estamos preocupados, decía mi madre, retorciéndose las manos después de que anuncié que iba a tomar un trabajo en un hotel en lugar de solicitar un título en administración de empresas. No es una carrera real. ¿El servicio? ¿Qué clase de futuro es ese? Mi padre era más directo. Por el amor de Dios. Alex, deja de jugar y sé más como tu hermano. James tiene un plan. Va a tener una promoción antes de los 30. Tú vas a estar cambiando sábanas. Pero mi abuela Eleanor. Ella lo entendió. Ella se sentaba conmigo en su mecedora en el porche, el aire cargado con el olor a rosas de su jardín, y ella escuchaba. Ella escuchaba mis sueños de crear no solo edificios, sino experiencias. Hay honor en el servicio,
Alex, me dijo, su mano arrugada y cálida, cubriendo la mía. Hacer que una persona se sienta vista y cuidada es uno de los trabajos más importantes del mundo. No permitas que te hagan sentir pequeño por querer hacer eso. El verano que cumplí 22 años, ella se estaba desvaneciendo. El cáncer le había robado su energía, pero no podía tocar la luz en sus ojos. La última vez que la vi, me llamó a su lecho. La habitación olía a libros viejos y lavanda, un aroma que siempre asociaré con el amor incondicional. Ella empujó una pequeña caja de madera de cerezo oscura en mis manos. Era vieja, intrincadamente tallada y sorprendentemente pesada. «Esta es tu herencia, mi querido muchacho», susurró, su voz un frágil hilo de sonido. «No es una fortuna. Tus padres se encargarán de las acciones y la propiedad. Ellos creen en lo que pueden contar. Yo creo en lo que puedo sentir. Y siento que estás destinado a grandes cosas». Intenté objetar, con lágrimas brotando en mis ojos. «Abuela, no necesito». Silencio. Ahora. Ella puso un dedo en mis labios. «Dentro encontrarás algo de dinero, suficiente para plantar una semilla. Pero más importante, hay una carta. Está sellada». Su mirada se fijó en la mía, feroz y clara. «No abrirás esta carta hasta que se cumplan 2 condiciones. Prométeme, Alex. Este es mi último deseo». «Lo que sea, abuela». «Primero», dijo, con la respiración entrecortada, «debes sentir en lo profundo de tu alma que realmente has construido un hogar para otros. Algo real, algo que es tuyo, algo de lo que estás orgulloso, no por nadie más, sino por ti». «¿Y segundo?», pregunté, con la voz ronca. «Debes abrirla en presencia de toda la familia. Mark, Emma, James, todos ellos. Necesitan estar allí. Necesitan escucharlo». «¿Por qué?», pregunté, confundido. «¿Por qué tienen que estar allí?». Una triste y sabia sonrisa tocó sus labios. «¿Por qué? Mi querido Alex. Ellos escuchan con sus ojos. Necesitan ver tu éxito antes de poder escuchar la verdad. Esta es la única manera. Prométemelo». «Lo prometo, abuela», juré, agarrando la caja contra mi pecho. Se sentía como si estuviera sosteniendo su propio corazón. Falleció 2 días después. El funeral fue un asunto sombrío. Mi padre me dio una palmada en la espalda con torpe simpatía. «Ella siempre te tuvo mucho cariño», dijo, como si fuera un rompecabezas curioso. Al otro lado de la habitación, James ya estaba enfrascado en una conversación con nuestro tío Richard, un abogado corporativo de alto poder, discutiendo posibles pasantías de verano. Me quedé solo, el peso de mi promesa instalándose profundamente en mis huesos. Esa herencia se convirtió en mi arma secreta. No era solo dinero, era un mandato. Era la fe de mi abuela hecha tangible. Mientras James estaba obteniendo préstamos estudiantiles y viviendo la gran vida en la escuela de Derecho, yo estaba viviendo una doble vida. De día, era un ballet, aprendiendo los nombres de los clientes adinerados y la sensación de un coche de lujo. De noche, era un auditor nocturno en un motel mugriento y deteriorado en las afueras de la ciudad, aprendiendo cómo equilibrar libros, manejar a huéspedes borrachos y desordenados, y arreglar un grifo que goteaba a las 13:00 a.m., con una llave inglesa y una oración. Absorbí cada faceta del negocio, desde la plomería hasta los estados de ganancias y pérdidas. Fue en un hotel histórico y cansado en la ciudad donde conocí a Marcus. Él era el gerente general, un veterano canoso y cínico de la industria que lo había visto todo y estaba contando los días para su jubilación. Yo era solo un niño en la recepción, pero vi la gloria desvanecida del hotel y su potencial.
Lo acosé sin descanso con ideas. Un nuevo plan de marketing, un programa de lealtad para huéspedes, una asociación con una cervecería local. Dejé notas detalladas y propuestas en su escritorio. Una noche, me encontró en la oficina trasera mucho después de que terminara mi turno, esbozando un rediseño para el vestíbulo en una pila de servilletas. Se quedó allí en silencio durante 1 minuto completo, solo observándome. Finalmente, habló. No estás aquí solo para cobrar un cheque de pago, ¿verdad? Muchacho. Ese fue el comienzo de la relación profesional más importante de mi vida. Me tomó bajo su ala. Me enseñó sobre finanzas, sobre cómo administrar al personal sindicalizado, sobre cómo navegar por los permisos de la ciudad, sobre los miles de detalles invisibles que elevan un hotel de un lugar para dormir a un destino. Fue el mentor que nunca supe que necesitaba. Cuando finalmente me sentí listo, tomé el dinero semilla de mi abuela y mis propios ahorros exiguos e hice algo loco. Compré un motel de 20 habitaciones en quiebra que estaba al borde de la ejecución hipotecaria. Era un pozo sin fondo. El techo goteaba. El cableado era un peligro de incendio y su reputación era basura. El primer año fue brutal. Casi lo pierdo todo. Recuerdo una semana específica en febrero. Un golpe de frío brutal golpeó, y una tubería se reventó en el ala principal, inundando 4 habitaciones. La antigua caldera expiró al mismo tiempo. Teníamos una casa llena de huéspedes, en su mayoría camioneros y vendedores ambulantes temblando en sus habitaciones. El fontanero quería una tarifa de emergencia de $2,000 en efectivo por adelantado. Tenía alrededor de 500 en el banco. Estaba parado con agua helada hasta los tobillos a las 12:00 de la mañana pensando: esto es todo. He terminado. Le fallé. Llamé a Marcus, mi voz temblando de frío y fracaso. No puedo hacer esto, Marcus. Estoy sobre mi cabeza. Voy a tener que declararme en bancarrota. Hubo una pausa en el otro extremo. Entonces su voz áspera me sacudió de mi autocompasión. Así que, declárate en bancarrota o no. ¿Es esta la primera tubería que se ha reventado en la historia de los hoteles? ¿Es esta la primera vez que hace frío? Me dijiste que tenías una visión para este lugar. ¿Crees que una visión tiene miedo de un poco de agua? Ve a la ferretería. Compra todos los calentadores de espacio que tengan. Ve al restaurante de la calle. Compra café y donas para todos tus huéspedes. Discúlpate con ellos personalmente. Y luego llama a ese fontanero y ofrécele un plan de pago o un intercambio o algo así. Deja de ser una víctima y empieza a ser un gerente. Maldita sea. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Tenía razón. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir. Moví a los huéspedes, repartí mantas, serví infinitas tazas de café. Negocié un trato con el fontanero. No solo salvé el hotel, me gané la lealtad de mis huéspedes y mi pequeño personal. Esa crisis fue mi crisol. Tomó 2 años de ese tipo de trabajo implacable, desgarrador y, en última instancia, estimulante. Pero convertimos ese motel en el Willow, un hotel boutique elegante y altamente calificado. Las ganancias del Willow compraron mi segundo hotel. El segundo compró el tercero y el cuarto, durante los siguientes 8 años. Construí silenciosamente Parker Hospitality. Nunca busqué inversores. Volqué cada centavo de ganancia de nuevo en el negocio. Conocí a Olivia cuando era la brillante y prometedora diseñadora que contraté para renovar el vestíbulo de mi tercera propiedad. Nuestra conexión fue inmediata. Un lenguaje compartido de estética y propósito. Nos enamoramos entre planos y muestras de tela. Ella se convirtió en el alma creativa de mi marca y el ancla de mi vida. A través de todo, mantuve mi creciente éxito en secreto de mi familia. Nunca quise sus elogios si estaban contaminados por el conocimiento de mi riqueza. Pero más que eso, estaba esperando.
esperando el momento adecuado, el lugar adecuado para cumplir el último deseo de mi abuela, lo que me trajo de vuelta al presente. El intento de adquisición hostil por parte de Sterling era una amenaza directa a todo lo que había construido. El consejo de mi equipo legal fue absoluto. Mantente discreto. Sé el hombre aburrido e intrascendente que tu familia cree que eres, había dicho mi abogado. Irónicamente, le expliqué la convergencia imposible de eventos a Olivia mientras estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento. Las luces de la ciudad parpadeando abajo. ¿Estás absolutamente seguro de esto, Alex?, preguntó, con el ceño fruncido por la genuina preocupación. Estás entrando en una emboscada, sabes cómo son, y con el acuerdo de Sterling en su punto más crítico. Parece una locura. Es una locura calculada, le aseguré. Tomándola de la mano, es la cobertura perfecta. Nadie sospecharía que el hermano mayor desafortunado en una reunión familiar es el CEO que está orquestando una defensa multimillonaria contra una adquisición. Me saca de la red. Le apreté la mano. Y Liv, es en el Sapphire Summit. La señal. Es la única oportunidad que podría tener para reunirlos a todos en un solo lugar para ver lo que he construido. Para finalmente abrir esa carta. Ella suspiró. Un suave sonido de resignación. Ella entendió el peso de esa promesa. Está bien, dijo. Pero llámame si se pone demasiado difícil. No dejes que te rompan. No pueden romper lo que no entienden. Dije que esta vez no solo iba a soportar, iba a dirigir. El escenario estaba siendo preparado, y conocía mis líneas perfectamente. Mi hermano James orquestó su gran plan con la satisfacción engreída de un jugador de ajedrez que cree que está 3 movimientos por delante de un aficionado. En su mente, la reunión familiar no era solo unas vacaciones, era una pieza de teatro cuidadosamente construida. Y él era el escritor, director y estrella. El tema. Su glorioso éxito yuxtapuesto con mi fracaso silencioso y persistente. Su primer acto de escenografía involucró mi alojamiento. Darme la habitación más barata no era lo suficientemente sutil. Quería crear un tipo especial de miseria. Un insulto personal envuelto en un paquete de fingida consideración. Vi todo el sórdido asunto desarrollarse más tarde. Gracias a los registros digitales meticulosamente mantenidos de nuestro nuevo sistema de gestión. James no había usado el sitio web. Había llamado a la línea principal de reservas del resort, poniendo a un agente junior llamado Kevin al teléfono. De la grabación de la llamada, pude escuchar el encanto practicado y almibarado en la voz de James. «Hola, Kevin. Mi nombre es James Parker. Estoy reservando un viaje familiar grande, varias de sus suites de lujo. De hecho», hizo una pausa, dejando que eso calara hondo. «Ahora, tengo una solicitud ligeramente inusual para mi hermano mayor. Es un hombre muy sencillo, ya ve, muy con los pies en la tierra. Toda esta ostentación». Dijo la palabra como si fuera desagradable. Simplemente lo haría sentir incómodo. Es mucho más feliz en algo más tradicional, incluso rústico. «Ya veo, señor», respondió Kevin, su voz joven y ansiosa por complacer. «Tenemos algunas habitaciones clásicas encantadoras con vista al bosque». «No, no, eso sigue siendo demasiado», interrumpió James suavemente. Estaba mirando un antiguo mapa del resort en línea cuando era Eagles Peak, y vi algunas habitaciones marcadas como alas patrimoniales cerca de la entrada de servicio. Probablemente no estén en su lista principal de reservas, pero sería perfecto para él. Lo haría sentir mucho más como en casa. Ya sabes, este fue el golpe maestro. Estaba inventando una categoría, dándole un nombre encantador y enmarcándola como un favor para mí. «Señor, no veo ninguna habitación patrimonial en nuestro sistema», dijo Kevin, confundido. Entonces James colgó el cebo. «Mire, Kevin, estoy a punto de gastar más de $20,000 aquí.
Si puede hacer que este pequeño arreglo especial suceda para mí, me aseguraré de entregarle personalmente una propina muy generosa cuando me registre. Digamos $500 en efectivo solo por ser tan útil. Para un joven que gana tal vez $15 por hora, $500 era una fortuna. Era un mes de comestibles. Era un pago de automóvil. Pude escuchar la vacilación, luego la capitulación. En la voz de Kevin. «Déjeme ver qué puedo hacer, señor». Kevin había anulado manualmente el sistema. Había encontrado una designación de habitación utilizada para fines internos. E117, un trastero para muebles viejos y decoraciones de temporada. Y me la asignó, creando una nueva categoría de reserva falsa. Habitación patrimonial. James había sobornado con éxito a un empleado para sentenciarme a una semana en un armario. Y tenía el rastro de papel digital para probarlo. En lo que no contaba era con nuestro nuevo software de gestión de última generación. Estaba programado para señalar exactamente este tipo de anomalía. En el momento en que Kevin confirmó la anulación manual, una alerta roja silenciosa parpadeó en el tablero de mi gerente general. Marcus me estaba llamando por teléfono en cuestión de minutos. Su voz era un gruñido bajo de furia controlada. No vas a creer la audacia de este pequeño punk, Alex. No solo te está metiendo en una mala habitación. Ha sobornado activamente a uno de mis empleados para que te ponga en un armario de suministros. Escuché. Mi propia ira una piedra fría y dura en mi pecho. Esto era mucho más patético de lo que podría haber imaginado. Esto no era una broma, era un acto calculado y malicioso. Y eso no es la mitad, continuó Marcus, con voz tensa. Puso el depósito para todas las actividades familiares, el golf, los paquetes de spa, la cata de vinos privada en su American Express. Pasé el número de la tarjeta a través de nuestro sistema. Alex, la tarjeta tiene un límite de crédito de $6,000 y tiene menos de $500 de crédito disponible. No hay forma posible de que cubra la factura final. Todo estaba allí. El castillo de naipes, la actuación desesperada, la promoción falsa, la necesidad frenética de proyectar una imagen de riqueza que no tenía. Era un fraude, y estaba a punto de convertir a su propia familia en víctima de su estafa. ¿Cuál es la jugada, jefe?, preguntó Marcus. Puedo hacer que seguridad lo reciba en el vestíbulo y lo escolte fuera de la propiedad por intento de fraude. Puedo despedir a Kevin ahora mismo. No, dije. Mi decisión instantánea y absoluta. No le hagan nada a Kevin. De hecho, llévalo a tu oficina. Explícale que sabemos lo que pasó y que lo pusieron en una posición imposible. Dile que su trabajo está a salvo. Luego dale una semana libre pagada. Con efecto inmediato. Dile que necesitaremos una declaración firmada de él cuando regrese. Él no es el villano aquí, Marcus. Es nuestro testigo estrella. Y a James, deja que la reserva se mantenga, dije, mi voz endureciéndose. Y documenta todo. Quiero un expediente sobre él que ahogaría a un caballo. Quiero cada recibo que firme, cada solicitud especial que haga, cada llamada telefónica grabada. Esto ya no es solo un drama familiar, es un negocio. Llegó el día de la reunión. Conduje por la serpenteante carretera de montaña en mi modesto sedán de 4 años. Una elección deliberada. Observé cómo el reluciente Mercedes de mi padre y el BMW nuevo de mi tío me pasaban rugiendo en el tramo final. Me estacioné en el lote designado para el personal, a un mundo de distancia de la entrada para huéspedes atendida por valet, y me colé por una puerta lateral. Me reuní con Marcus en su oficina trasera, una habitación llena del tranquilo eficiencia de una operación bien administrada. Me entregó 2 tarjetas llave. Una era una simple tarjeta de plástico blanca con S117, escrito en marcador. La otra era una pesada tarjeta llave negra con el nuevo y elegante logotipo del resort. La llave maestra de la suite penthouse. El escenario está listo,
dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. Sigo pensando que estás certificablemente loco por hacer esto. Cuanto más alta es la subida, más dura es la caída, respondí, guardando ambas llaves. Olivia llegó justo cuando estaba a punto de salir. Ella había conducido para desearme suerte antes de regresar a la ciudad para una cena crucial con un cliente. No volvería hasta la noche final. Ella me abrazó, su abrazo apretado y feroz. «Recuerda quién eres, Alex», susurró en mi oído. «No dejes que su ruido ahogue tu propia voz». La besé, sacando fuerza de su creencia en mí. «No te preocupes», dije. «Yo soy el que tiene el micrófono esta vez». Me dirigí al Grand Lobby justo cuando el clan Parker estaba descendiendo en una ola de equipaje caro y voces fuertes. Mi padre, Mark, me dio un asentimiento superficial, sus ojos recorriendo mis pantalones y chaquetas sencillos con un aire familiar y leve de decepción. Mi madre, Emma, se apresuró a darme un abrazo rápido y ligero como el aire que se sintió más como una obligación social que un gesto de afecto maternal. Luego vino James, el héroe conquistador, con su novia, Melissa, unida a su brazo como un bolso de diseño. Melissa era una visión de perfección curada, desde su cabello peinado profesionalmente hasta sus uñas manicuradas impecablemente. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos eran agudos y constantemente escaneaban, evaluando la riqueza que la rodeaba. James resplandecía, irradiando una energía engreída y posesiva, como si él mismo hubiera esculpido las montañas de afuera. «Ahí está», tronó James, dándome una palmada en el hombro con la fuerza suficiente para hacerme tropezar. «Me alegro de que hayas podido venir, hermano mayor. No te preocupes, te va a encantar este lugar». Se pavoneó hasta la recepción donde un gerente senior, que había sido completamente informado por Marcus, esperaba con una sonrisa profesional. James tomó los paquetes de tarjetas llave preparados y comenzó su actuación, distribuyéndolos como un monarca benevolente, otorgando regalos a su corte. «Mamá, papá, están en la suite panorámica. La vista es simplemente impresionante», anunció con un florecimiento. «Tío Richard, tía Victoria, tienen el loft con vista a la montaña. Sofía, Nathan, ustedes niños se van a volver locos. Tía Linda, tío Robert, están en la suite jardín justo al lado del spa, justo como querían». Cada anuncio fue recibido con un coro de jadeos teatrales y agradecimientos efusivos. Mi tío Richard, el abogado, resplandecía. «Te has superado a ti mismo, hijo». Un verdadero crédito para el nombre de Parker. Mi tía Victoria ya estaba publicando fotos en su Instagram, con una mirada de contentamiento sublime en su rostro. Finalmente, con todos los demás sosteniendo las llaves de sus lujosas suites, James se volvió hacia mí. Sostuvo una sola tarjeta llave blanca de aspecto triste entre su pulgar e índice. Hizo una pausa, ordeñando el momento, asegurándose de que todos los ojos de la familia estuvieran puestos en nosotros. Una pequeña sonrisa cruel y triunfal jugó en sus labios. «Y Alex», dijo, con su voz resonando con falsa simpatía, «te conseguí la habitación patrimonio. Es todo lo que quedaba en el presupuesto después de reservar estas increíbles suites para todos. Pero estoy seguro de que la encontrarás acogedora». Algunas risitas ahogadas vinieron de mis primos Sofía y Nathan. Mi padre solo negó con la cabeza lentamente. Un profundo y cansado suspiro escapando de sus labios. Un suspiro que decía, «Mira, esto es lo que tengo que soportar». Di un paso adelante y tomé la tarjeta llave de su mano. Nuestros dedos se rozaron, y en ese breve contacto, sentí el temblor desesperado en su mano. Necesitaba esto. Necesitaba que yo fuera pequeño para que él pudiera sentirse grande. Le ofrecí una pequeña sonrisa plácida,
Gracias, James, dije. Mi voz tranquila, pero resonando fácilmente en el vestíbulo, repentinamente silencioso. Realmente aprecio que hayas pensado en mí. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que había señalado, el que conducía lejos de la gran escalera y los ascensores para huéspedes, el que conducía hacia las áreas de servicio. Podía sentir su mirada colectiva en mi espalda. Un potente cóctel de lástima, diversión y absoluta indiferencia. Que miren, pensé. Mi mano cerrándose alrededor del plástico frío y duro de la tarjeta llave. Que disfruten del espectáculo. No tenían idea de que ya había reescrito el final. El camino hacia mi habitación designada fue un viaje a través del sistema de clases del resort. La alfombra lujosa y estampada que silenciaba las pisadas en el salón principal dio paso a un linóleo desgastado y utilitario. La iluminación cálida y artísticamente empotrada fue reemplazada por largos tubos fluorescentes zumbantes que proyectaban un resplandor frío y estéril. El aire, que había sido infundido con el agradable y sutil aroma de cedro y canela. Ahora olía fuertemente a limpiador de grado industrial y café rancio. Encontré la puerta al final de un pasillo largo y sin rasgos distintivos, justo al lado de una máquina de hielo retumbante. La puerta no era de roble macizo como las habitaciones de huéspedes, era de metal delgado, pintado de un beige apagado. Una pequeña etiqueta estampada decía S117 mi habitación patrimonio. Deslicé la tarjeta llave de plástico barata. La cerradura emitió un pitido electrónico plano. Y abrí la puerta. Una ola de aire fresco y rancio, cargado con el olor a polvo y desuso, me invadió. La habitación era una celda. Era más pequeña que el vestidor de mi apartamento. Una cama individual abultada y estrecha con una manta delgada de aspecto áspero estaba empujada contra una pared. Junto a ella había una pequeña mesita de noche de metal, marcada con anillos de óxido. Una sola bombilla desnuda colgaba de un cable en el techo, proyectando sombras duras y poco favorecedoras. No había ventana, ni televisión, ni silla. En la esquina, un parche oscuro y extenso de lo que era inconfundiblemente moho negro se arrastraba por la pared seca. Mi vista era una pared de hormigón. Esta no era solo una mala habitación, era un insulto. Era un acto deliberado de desprecio. Saqué mi teléfono y, con un sombrío sentido del propósito, documenté todo. Tomé fotos amplias del espacio estrecho, primeros planos del moho, una foto del piso manchado de óxido. Esto no era para buscar simpatía, esto era para el expediente, evidencia. Envié un mensaje de texto a Marcus. Es incluso peor de lo que imaginaba. No solo me metió en un armario, me metió en una violación del Código de Salud. Su respuesta fue instantánea, llena de su característica furia seca. El penthouse está limpio, cálido y libre de moho. La palabra es tuya, Alex. Puedo tener un inspector de salud aquí en 1 hora y desalojar a toda la familia. Podemos llamarlo una fuga de gas. Una pequeña sonrisa sombría tocó mis labios. El pensamiento era tentador, un final rápido y satisfactorio de la farsa. Pero era demasiado fácil. No les enseñaría nada. Paciencia, amigo mío, le respondí por mensaje de texto. La mejor venganza es un plato que se sirve públicamente. Que disfruten de su cena. Te veo en la oficina de seguridad en 10. Dejé mi bolsa de lona, que no contenía nada más que un cambio de ropa, en el piso y salí, cerrando la miserable habitación detrás de mí. Tenía algunas horas antes de la gran cena de bienvenida que James estaba organizando en mi honor, o mejor dicho, en honor a su propia generosidad. Pasé ese tiempo con Marcus en la oficina de seguridad de última generación del resort. Era una caverna de monitores que mostraban transmisiones de cada área pública del hotel. Nos sentamos en una consola, y me explicó el expediente que estaba compilando. Ya era grueso. La grabación de la llamada de James sobornando a Kevin.
los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que mostraban su montaña de deuda, los registros internos de sus solicitudes escandalosas. Estaba construyendo su propia jaula barra por barra. Esa noche, todos nos reunimos en el Summit, el restaurante de alta cocina exclusivo del resort. Era un espacio impresionante con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista de 180 comidas de la puesta de sol sobre los picos de las montañas escarpadas. James, por supuesto, había asegurado la mejor mesa, una gran cabina semicircular justo contra el vidrio. Se sentó en el centro, interpretando el papel del anfitrión amable, con Melissa, su novia perfectamente pulida, colgada de cada una de sus palabras. Estaba mostrando un nuevo brazalete de diamantes, una baratija que claramente le había dado al llegar para marcar la pauta. La conversación, como había predicho, fue una oda a James. Los socios de la firma ya están hablando de mi próxima promoción, anunció James en voz alta, haciendo girar una copa de Cabernet obscenamente caro que había pedido. El salario de este último salto fue, francamente, una locura. Pero el próximo. Estamos hablando de una estratosfera completamente nueva. Dinero que cambia la vida. Mi padre, Mark, resplandecía con un orgullo tan intenso que era casi doloroso de ver. Ese es mi hijo, dijo, con la voz llena de emoción, una mente aguda y un instinto asesino. Esa es la forma de los Parker. Lanzó una mirada fugaz en mi dirección. Una acusación silenciosa pero poderosa de mi propia falta de ambición percibida. La tía Victoria, la hermana de mi madre y una mujer que valoraba las apariencias por encima de todo. Se inclinó hacia adelante, con sus propios diamantes brillando. Oh, James, es simplemente maravilloso. Simplemente debes contarnos. ¿Cómo se ve un acuerdo de tu tamaño? Es terriblemente estresante. Mientras James se lanzaba a un cuento salvajemente embellecido y completamente inventado sobre una adquisición hostil que supuestamente había orquestado. Mi prima Sofía, la hija de Victoria y un eco perfecto de su madre, se volvió hacia mí. Su voz era almibarada, pero sus ojos contenían un brillo de malicia. Entonces, Alex, ¿qué hay de ti? ¿Sigues jugando a ser gerente de hotel en algún lugar? No puedo imaginar que las propinas sean muy buenas en comparación con todo esto. Gesticuló vagamente hacia la habitación opulenta. Los atentos camareros. El vino caro. Antes de que pudiera formular una respuesta, James interrumpió con una carcajada cordial. No te preocupes por el viejo Alex. Es feliz en su pequeño mundo. Le gustan las cosas simples, ¿verdad? Hermano. Yo solo sonreí, una máscara tranquila e ilegible. Tomé un sorbo lento de agua, dejando que el momento colgase. Luego decidí que era hora de plantar la primera semilla de duda. En realidad, el negocio hotelero es más interesante de lo que piensas, dije, con un tono ligero y conversacional. Miré a mi tío Richard al otro lado de la mesa. Hay mucho movimiento en el mercado en este momento. Grandes adquisiciones. Acuerdos de alto riesgo, por ejemplo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Escuché un rumor en un foro de chat de la industria de que este mismo lugar, Eagles Peak, fue parte de una importante venta de cartera recientemente. Un acuerdo silencioso, muy secreto. ¿Has oído algo sobre eso, tío Richard? Tu firma se encarga del derecho corporativo, ¿verdad? Debes escuchar susurros. Mi tío, el abogado. Hizo una pausa con el tenedor a mitad de camino hacia su boca. Era un hombre que se enorgullecía de estar informado. No puedo decir que lo haya hecho, dijo, con el ceño ligeramente fruncido. Realmente no sigo el sector de la hostelería. Es un poco nicho. Pero pude ver las ruedas girando. Había introducido una información que no poseía. Había hablado su idioma, el idioma de los acuerdos y las adquisiciones. Estaba intrigado y ligeramente molesto. Mi prima Rachel,
la hija de la tía Linda. Fue la única que pareció notar el sutil cambio en la dinámica. Era una joven reflexiva y observadora, y me dedicó una pequeña sonrisa interrogante desde el otro lado de la mesa. La conversación rápidamente volvió a la gloriosa carrera de James, pero la semilla estaba plantada. El día siguiente trajo el siguiente nivel de humillación. James había organizado una mañana de golf en el campo privado de nivel de campeonato del resort para los hombres y una lujosa tarde de spa para las mujeres. Mi nombre brillaba por su ausencia en ambas listas. Encontré al grupo reunido en el vestíbulo, vestido con ropa de golf cara. Me acerqué a James, fingiendo confusión. «Oye, ¿a qué hora empezamos a jugar?» Puso en escena una actuación magistral de disculpa dolorida, asegurándose de que nuestros padres estuvieran al alcance del oído. «Oh, hombre, Alex, lo siento mucho, mucho. Se me olvidó por completo preguntarte. Es que...» Bajó la voz a un susurro confidencial que todavía era perfectamente audible para todos. Las tarifas de los Green son una locura aquí. Como $300 por persona. No quería ponerte en una posición incómoda, ya sabes, con tus finanzas. Melissa, su novia, dio el golpe final, con los ojos escaneando mi sencilla camisa polo y mis pantalones chinos con desdén. Y tienen un código de vestimenta muy estricto en la casa club. Realmente necesitas el equipo adecuado para siquiera pasar la puerta principal. Fue un ataque perfectamente coordinado diseñado para pintarme como pobre y sin clase. Rachel, que acababa de bajar las escaleras, escuchó la conversación y su rostro se enrojeció de ira. Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. No voy a ir al spa si Alex no puede ir a jugar al golf. Son unas vacaciones familiares. Agradecí su lealtad más de lo que jamás podría saber. Me acerqué y puse una mano suave en su brazo. Está bien. Rachel, honestamente, es un día hermoso. Creo que iré a dar una caminata. Además, tengo algunas llamadas de trabajo que necesito hacer de todos modos. Tú diviértete. Nos pondremos al día más tarde. Parecía en conflicto, pero permitió que su madre, Linda, la dirigiera hacia la entrada del spa, mientras el resto de ellos se dirigía hacia el transbordador del club de golf, riendo y bromeando, dejándome parado solo en el vestíbulo cavernoso. Sentí esa vieja y familiar punzada de exclusión, pero esta vez no se demoró. No era una herida, era combustible. Esta fue la gota que colmó el vaso. El insulto final y cuidadosamente documentado. Habían dejado sus elecciones claras como el día. Ahora era mi turno de hacer las mías. El juego había terminado. El ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Esa noche, después de que la familia regresara de su día de ocio exclusivo, sonrojada por el sol y la autosatisfacción, envié un mensaje simple al chat grupal de la familia. Espero que todos hayan tenido un gran día para celebrar nuestra reunión. Me he tomado la libertad de organizar una cena privada para nosotros esta noche. 862 meme. La sala Obsidian. Yo invito. Las respuestas fueron una perfecta encapsulación de la dinámica de mi familia. Mi madre respondió al instante con una cadena de emojis de corazón. Oh, Alex, eso es muy considerado de tu parte. ¡Qué maravillosa sorpresa! Mi tía Victoria envió. ¿La sala Obsidian? He oído que es imposible de conseguir. ¡Qué emocionante! Y luego vino el mensaje de James, goteando con la condescendencia a la que no pudo resistirse. ¡Wow! Gran gastador. ¿Estás seguro de que puedes manejar eso, hermano? Esas habitaciones privadas son caras. Pero bueno, ¿tu llamada? No llegues tarde. No tenía idea. La sala Obsidian no era solo un comedor privado. Era mi comedor privado. Era un espacio no listado reservado para mis socios comerciales más importantes y negociaciones delicadas. Estaba insonorizado,
equipado con una pantalla de presentación oculta de última generación, y contaba con un balcón aislado, con la vista más impresionante y despejada de todo el valle. Era mi santuario interior, y esta noche sería su sala de audiencias. Yo llegué primero. Esperándolos, me había despojado de la piel de Alex, el gerente decepcionante. Estaba vestido con un traje azul marino hecho a medida, elegante y discreto. Un traje que costaba más que mi primer coche. Me paré junto a la ventana de piso a techo, no mirando la impresionante vista, sino el reflejo de la habitación en el cristal. En el centro de la larga mesa de obsidiana pulida, Marcus había colocado un solo objeto: la pesada caja de madera de cerezo que mi abuela me había dado hacía tanto tiempo. Llegaron en una cacofonía de charlas, todavía entusiasmados por su día. Se quedaron en silencio en el momento en que cruzaron la puerta. La pura y discreta opulencia de la habitación, la madera oscura y rica, los techos altos, la única y dramática obra de arte en la pared, estaba en un plano completamente diferente al del restaurante público. Irradiaba poder. «Wow, Alex», dijo mi padre, con una nota de respeto genuino y a regañadientes por primera vez en toda la semana. «¿Cómo diablos te las arreglaste para reservar esto?» Sus ojos escanearon la habitación, tratando de calcular su costo. «Tengo mis métodos», dije con calma, mi voz uniforme. Les hice un gesto para que se sentaran. Tomaron sus asientos. Una nueva energía incierta se instaló sobre ellos. James, por costumbre, se movió para tomar el asiento a la cabecera de la mesa. Pero yo ya estaba parado allí. Se detuvo, confundido, y tomó asiento a un lado. Por primera vez, no estaba en el centro de gravedad. Intentó recuperarse con una risa forzada. «Entonces, ¿cuál es la ocasión? Alex, ¿te ganaste la lotería o algo así?» «Algo así», dije, con voz fría. Permanecí de pie. «Antes de ordenar, hay algunos asuntos familiares que me gustaría discutir, un poco de contabilidad». El ambiente en la habitación bajó varios grados. Mi invitación casual se había convertido en una declaración formal. «Primero», dije, y le di un asentimiento sutil a un miembro senior del personal, un gerente de confianza llamado David, que estaba parado discretamente junto a la puerta. David dio un paso adelante con la gracia pulida de un profesional experimentado y colocó una carpeta de facturas gruesa, encuadernada en cuero, frente a James. «Esta es la factura preliminar de la estadía de la familia y todas las actividades asociadas hasta el momento». James la abrió. Su expresión engreída se desvaneció, reemplazada por una confusión enrojecida y manchada. «¿Qué es esto? Esto es escandaloso. Estos precios están todos mal. Me cotizaron un descuento del 40%. Espetó, su voz elevándose. «No hay descuento», declaré rotundamente. Las palabras aterrizaron como piedras en la habitación silenciosa. «El descuento para familiares y amigos en nuestras propiedades es una cortesía. Se extiende a los huéspedes que tratan nuestros establecimientos y, lo que es más importante, a nuestro personal con un nivel básico de respeto. Esa cortesía fue anulada en el momento en que sobornaste a un empleado». «No puedes hacer eso», exclamó, mirando alrededor de la mesa en busca de apoyo. «¿Quién diablos te crees que eres para tomar esa decisión?» «A eso voy», dije. Mi voz peligrosamente tranquila. Presioné un botón pequeño, casi invisible. En el costado de la mesa, con un leve silbido, la pintura abstracta grande en la pared lejana se retrajo hacia arriba, revelando una pantalla de resolución 8K perfectamente integrada. «Pero primero, revisemos su arreglo de reserva especial para mí». En la pantalla comenzó a reproducirse un video. Era una grabación de seguridad nítida del escritorio de reservas del vestíbulo del resort. La hora y la fecha estaban estampadas en la esquina.
El video mostraba a James, con su rostro perfectamente visible, inclinándose conspiradoramente hacia el joven agente. Kevin. Lo mostraba sonriendo, encantador, y luego deslizando subrepticiamente un fajo de billetes grueso a través del mostrador. El audio, mejorado por nuestro sistema de seguridad, era sorprendentemente claro. Asegúrate de que sea la peor que tengas. Algo rústico. Haré que valga la pena. Una propina muy, muy generosa. Una inhalación colectiva y aguda llenó la habitación. La mano de mi madre voló a su boca, con los ojos muy abiertos por el horror. La tía Victoria parecía pálida. El tío Richard, el abogado, miró la pantalla como si estuviera mirando evidencia en un caso capital. Con su rostro una máscara de incredulidad y disgusto profesional, James parecía haber sido golpeado físicamente. Y luego, continué, mi voz implacable. Está el asunto del pago de esta factura bastante grande, sin descuento. Asentía David nuevamente. Dio un paso adelante y colocó un pequeño trozo de papel impreso junto a la carpeta de facturas frente a James. Este es el estado de la tarjeta de crédito que puso en el archivo. Fue rechazada esta tarde cuando ejecutamos la preautorización estándar para el monto final. Parece que no tiene los fondos para cubrir esto. También parecería que su charla sobre una promoción importante y un salario enorme fue una invención completa. Ese fue el golpe final y fatal. Una cosa era ser cruel, otra era ser un mentiroso y un fraude. Melissa, su novia, que había estado observando todo esto desarrollarse con una mirada de creciente horror. Finalmente estalló. Miró a James, su hermoso rostro torcido en un gruñido de pura furia y humillación. «Me mientes», siseó, su voz temblando de rabia. «El brazalete, este viaje, tu nuevo trabajo, todo fue una mentira». James solo tartamudeó, con el rostro ceniciento, incapaz de formar una sola palabra de defensa. Yo iba a pedirle a todos que contribuyeran. Solo necesitaba. Ella no esperó a que terminara. Con un gesto de absoluto desprecio. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el piso de piedra pulida. Arrancó el costoso brazalete de diamantes de su muñeca y lo arrojó sobre la mesa. Se deslizó sobre la superficie de obsidiana y se detuvo frente al plato de James. «Hemos terminado», escupió. Se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación, el portazo de la pesada puerta haciendo eco de su disgusto. En el silencio atónito que siguió, James miró el brazalete, luego a mí, con los ojos salvajes de un odio desesperado y acorralado. «¿Quién eres tú?», finalmente balbuceó, las palabras saliendo de su garganta. «¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo obtuviste todo esto? Eres un don nadie. Eres un gerente de hotel patético y acabado». La puerta del comedor se abrió de nuevo suavemente. Esta vez, no era un miembro del personal, era Olivia. Lucía impresionante. Vestida con un traje de poder elegante y nítido. Su presencia dominando la atención de la habitación al instante. Caminó directamente a mi lado, con sus tacones haciendo clic suavemente en el piso, y colocó su mano sobre mi brazo. Un gesto simple de solidaridad y propiedad. «No es un gerente», dijo, su voz clara y fría, cortando el aire espeso y tóxico. Ella dejó que su mirada recorriera la mesa. Deteniéndose por un momento en mi tío Richard. «Eres abogado corporativo, ¿verdad? Richard. Debes seguir el mercado. Seguramente oíste hablar de la discreta adquisición fuera de mercado de toda la cartera de Eagles Peak hace 6 meses. Vi cómo la sangre se drenaba del rostro de mi tío cuando la pieza final, imposible del rompecabezas, encajaba en su mente. Olivia sonrió. Una leve y peligrosa curva en sus labios. Permítanme presentarles de nuevo a mi prometido. Este es Alex Parker, el fundador y CEO de Parker Hospitality Group.
Hizo un gesto elegante alrededor de la magnífica sala. Y yo soy Olivia Chun, su jefa de diseño. En nombre de todo nuestro equipo, me gustaría darles la bienvenida a todos a nuestra propiedad insignia más reciente, el Sapphire Summit. Una ola de puro y absoluto shock, tan profunda que fue completamente silenciosa. Inundó a mi familia. Mi padre parecía haber visto un fantasma. El llanto silencioso de mi madre se había convertido en sollozos audibles y entrecortados. James solo miraba fijamente, con la boca abierta. Todo su mundo, el que había construido sobre una base de mentiras y arrogancia, se hacía añicos en millones de pedazos a su alrededor. Dejé que el silencio se extendiera, dejando que el peso de la verdad se asentara sobre ellos. Luego coloqué ambas manos sobre la vieja caja de madera de cerezo oscura que me había dado mi abuela. Y ahora, dije, mi voz suave, pero con el peso de una década de lucha, de promesa y de dolor. Ahora que estamos todos aquí, y todos finalmente ven lo que he construido, es hora de cumplir mi promesa a ella. El aire en la sala Obsidian era pesado y denso, cargado con la estática de las ilusiones destrozadas. Mi familia permaneció congelada, un cuadro de incredulidad. Mi padre, Mark, un hombre que siempre había estado tan seguro de su mundo, tan cierto de la jerarquía dentro de él, parecía completamente perdido. Su chico dorado era un fraude, y su hijo olvidado era un rey. La disonancia cognitiva fue un golpe físico, dejándolo desplomado y con el rostro gris en su silla. Los sollozos de mi madre eran el único sonido, una banda sonora desgarradora para la demolición de la narrativa de su vida. James era una cáscara vacía, con la mirada fija en el brazalete de diamantes sobre la mesa, un brillante símbolo de su espectacular autodestrucción, justo cuando parecía que el silencio se volvería permanente. La puerta se abrió por última vez. Un hombre con un traje conservador e impecablemente confeccionado entró. Tenía unos 60 años, con un distinguido cabello plateado y un aire de tranquila e inquebrantable autoridad. Era el señor Harrison, el abogado de la herencia de mi abuela durante mucho tiempo. Un hombre al que mi padre y mi tío siempre habían tratado con una mezcla de respeto y deferencia profesional. «Sir Harrison», dije, mi voz firme, «gracias por venir con tan poca antelación». «Alex», respondió, su mirada recorriendo los escombros de la mesa antes de posarse en mí con una mirada de comprensión. «Veo que los procedimientos han comenzado». Su llegada, su familiar autoridad, finalmente rompió el hechizo. Mi padre encontró su voz, aunque era una versión débil y codiciosa de su habitual barítono confiado. «Harrison, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué haces aquí?» «Estoy aquí a petición de Alex», dijo el señor Harrison, su tono formal y preciso. «Estoy aquí, Mark, para cumplir la última estipulación no ejecutada del testamento de tu madre». Caminó hacia la mesa y se paró a mi lado, un aliado silencioso y poderoso. Miré hacia la caja de madera de cerezo. Durante tanto tiempo, había sido un símbolo de una carga secreta, una promesa que temía no poder cumplir nunca. Ahora, se sentía ligera en mis manos, se sentía como libertad, mis dedos, ahora firmes. Encontraron el pequeño pestillo de latón deslustrado. Levanté la tapa. El rico y dulce aroma del cedro viejo y el papel envejecido llenó el aire a mi alrededor. Dentro, descansando sobre una cama de terciopelo azul desvanecido, había un solo sobre, amarillento por el tiempo. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra familiar, elegante y en bucle de mi abuela. Mi tío Richard, siempre el pragmático, reunió una burla, aunque carecía de su golpe habitual. Estipulación final: ¿de qué estás hablando, Harrison? Su patrimonio se liquidó hace años.
La mayor parte se dividió entre sus hijos, como debería haber sido. Alex recibió una herencia simbólica, un fondo para pasatiempos. Eso no es del todo exacto, Richard, dijo el señor Harrison, su voz cortante y precisa. Eleanor era una mujer muy específica. Estructuró su testamento en 2 partes. La disposición de sus activos primarios sí se ejecutó, pero la segunda parte, lo que ella llamaba su inversión de legado, dependía de este mismo evento. Tomé el sobre. El papel era tan quebradizo que temía que pudiera desmoronarse en mis manos. Con el mayor cuidado. Rompí el sello de cera, un sello que no se había tocado durante 14 años. Dentro había una sola hoja de papel grueso de color crema, doblada una vez. La desdoblé y comencé a leer en voz alta las últimas palabras de mi abuela. Mi queridísimo Alex. Comencé, mi voz clara y fuerte. Si estás leyendo esto, entonces lo has hecho. Has construido tu hogar en mi corazón. Nunca dudé de ti ni por un momento. Estoy escribiendo esta carta porque conozco a mi familia. Conozco sus corazones y conozco sus puntos ciegos. Y sé que no entenderán mi decisión de darte esa semilla. Ese pequeño empujón para comenzar tu viaje. Ven el mundo en términos de éxito y fracaso, de balances y títulos de trabajo. Siempre he visto el mundo en términos de carácter. Hice una pausa y dejé que mis ojos se dirigieran a mi padre. Su rostro era una máscara de piedra. A mis hijos, Mark y Linda, continué, leyendo las palabras de reprensión. Los amo a ambos profundamente, pero en algún momento del camino fueron cegados por el brillo de lo que es fácil, de lo que es alabado por el mundo. Celebraron a James por sus calificaciones, su intelecto, su ambición. Estas cosas no son vicios, pero son cáscaras vacías sin una base de bondad y humildad. Una y otra vez. Los vi pasar por alto a Alex, los vi desestimar su fuerza silenciosa, su profunda empatía, su obstinada resistencia. Vieron a un soñador y temieron por él. Yo vi a un constructor y estaba orgullosa de él. Y a James, hice una pausa de nuevo, mi mirada encontrando la de mi hermano. Se estremeció como si lo hubiera golpeado físicamente. Mi querido nieto, me preocupo por ti. Tu confianza es una casa construida sobre arena. Buscas la validación de los demás, porque aún no has aprendido cómo construirla dentro de ti mismo. Confundes la arrogancia con la fuerza. Temo que este camino te lleve a un lugar solitario. Es mi más profunda esperanza que para cuando Alex lea esta carta, hayas comenzado a aprender la profunda diferencia entre ganarse el respeto y exigirlo. El dinero que le dejé a Alex no era una herencia en el sentido tradicional. Leí las últimas líneas, resonando con la verdad que siempre había sentido pero que nunca había podido articular. Fue una inversión en carácter. Una inversión en el tipo de hombre en el que sabía que se convertiría. Un hombre que entiende que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que creas y cómo tratas a las personas que te ayudan a crearlo. Espero ahora, con la evidencia de su corazón y su arduo trabajo ante ustedes, que todos finalmente puedan ver lo que yo vi tan claramente desde el principio. Siéntete orgulloso del hombre en el que te has convertido. Alex, tu casa tiene muchas habitaciones, y tu corazón tiene espacio para todos ellos. Has hecho a tu vieja abuela muy feliz. Con todo mi amor, por todo el tiempo, Eleanor. Doblé la carta. Una sola lágrima escapó y trazó un camino caliente por mi mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de liberación. La validación que había pasado toda mi vida adulta persiguiendo subconscientemente no provenía de los miles de millones que valía mi empresa, ni de los hermosos hoteles, ni de los rostros atónitos de mi familia. Provenía de este trozo de papel, de su creencia en mí. Era un escudo.
Era una llave. Era todo. El silencio que siguió fue diferente. No fue impactante, fue fúnebre. El señor Harrison lo rompió. Su tono cambió de sentimental a clínico. Dirigió su atención a James, que parecía pequeño y roto. James, como la carta de tu abuela tan premonitoriamente señaló, tus acciones te han llevado a un lugar difícil. Tenemos varios problemas legales serios que discutir. El primero es el asunto de tu factura pendiente y sustancial con este establecimiento. El segundo, y mucho más grave, es la clara evidencia de soborno de empleados e intento de fraude con tarjetas de crédito. Dejó que la palabra fraude flotara en el aire como una guillotina. Según la ley estatal, continuó el señor Harrison, su voz desapasionada, Alex y Parker Hospitality Group tienen todo el derecho de presentar cargos penales. Dada la evidencia documentada, una condena sería muy probable. Ese sería un evento muy público, muy permanente y muy perjudicial para ti, y por extensión, para todo el apellido Parker. James finalmente levantó la vista, su rostro un desastre de terror crudo y vergüenza abyecta. No, por favor, Alex. No, susurró. Las palabras apenas audibles. Miré a mi hermano, el niño dorado, y no sentí nada. Ni odio, ni ira, ni siquiera satisfacción, solo una vasta y vacía lástima. No era un villano, era solo un hombre débil y profundamente inseguro, que había sido sofocado por las expectativas que intentaba tan desesperadamente mantener. No voy a enviarte a la cárcel, James, dije, mi voz suave. Pero esto termina ahora. Todo. Hay consecuencias del mundo real. Miré al señor Harrison, mi voz firme. Creo que James tiene algunos activos, un condominio, un automóvil, una pequeña cartera de acciones. Liquidará todo de inmediato. Los ingresos se utilizarán para pagar su factura a este hotel en su totalidad y para crear un fondo de compensación para los empleados que puso en riesgo. El resto, si lo hay, se colocará en un fideicomiso administrado. Puede acceder a ese fideicomiso solo después de haber tenido un trabajo estable y honesto, verificado por declaraciones de impuestos, durante un año calendario completo. No era un castigo diseñado para humillarlo aún más. Era un camino estructurado de regreso a la realidad. Era lo más duro y amable que posiblemente podía hacer por él. Tendría que empezar de cero sin nada más que él mismo. Tendría que construir su propia casa desde los cimientos. Los meses que siguieron a esa noche explosiva en Sapphire Summit se definieron no por el ruido, sino por su ausencia. La estática constante y chirriante del juicio de mi familia. La radiación de fondo de toda mi vida. Se había apagado. El silencio resultante fue vasto, desconcertante y, en última instancia, maravillosamente pacífico. La tormenta había pasado, y ahora tenía que aprender a vivir en el paisaje tranquilo e irrevocablemente alterado que había dejado atrás. La primera persona en cruzar la nueva división fue mi madre, Emma. Llamó unas 2 semanas después de la reunión. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y me preparé para acusaciones o lágrimas. Pero su voz, cuando habló, era pequeña y vacilante. Despojada de su habitual certeza social. Era la primera vez que me llamaba solo para hablar. Alex, soy tu madre. Hola, mamá, lo sé. ¿Cómo estás? Yo no lo sé, admitió. Y esa honestidad fue tan sorprendente que me descolocó. He estado pensando mucho en todo. En la carta de tu abuela. Hizo una pausa. Y pude escuchar la leve y temblorosa inspiración de su aliento. Ella tenía razón, Alex. Estábamos tan orgullosos de las cosas que podíamos mostrar. Las calificaciones, los premios, el puesto de trabajo. Estábamos tan concentrados en la superficie brillante del éxito que nunca nos molestamos en mirar los cimientos. Estábamos ciegos. Y lo siento mucho.
mucho por todo. No era una varita mágica. No borró instantáneamente 36 años de sentirme como una ocurrencia tardía. Pero era real. Era una grieta de luz debajo de una puerta que había estado cerrada con llave durante toda mi vida. No hablamos por mucho tiempo. Pero fue la conversación más genuina que jamás habíamos tenido. Empezamos a hablar una vez a la semana después de eso. Las llamadas fueron incómodas al principio, llenas de largas pausas mientras navegábamos por el campo minado de nuestro pasado compartido. Pero lenta y laboriosamente, comenzamos a construir un pequeño y frágil puente hacia algún tipo de nueva relación. Mi padre, Mark. Fue una historia completamente diferente. Se retiró a una fortaleza de orgullo herido. No llamó, no envió mensajes de texto. Cuando mi madre lo ponía al teléfono, sus respuestas eran cortas, monosilábicas. El shock de esa noche no lo había humillado, lo había enfurecido. En su mundo en blanco y negro, yo había roto las reglas. No solo me había vuelto más exitoso que su hijo dorado, sino que lo había hecho de una manera que él no entendía ni respetaba. Y luego había sostenido un espejo frente a toda la familia, exponiendo la podredumbre que se había negado a ver. Su orgullo era una pared, y durante mucho, mucho tiempo, pareció insuperable. James, como prometió, desapareció. Hizo exactamente lo que le dijeron. El señor Harrison supervisó la liquidación de sus activos, el llamativo condominio en la ciudad, el ostentoso auto deportivo, la pequeña cartera de acciones de la que le gustaba presumir. Todo se vendió. La factura en Sapphire Summit se pagó en su totalidad. Se le dio una generosa compensación a Kevin, el joven agente de reservas, y luego James se fue. Sin dirección de reenvío, sin llamadas telefónicas. Había sido borrado de la vida que conocía. Durante 6 meses, no hubo nada. Luego apareció una postal en mi oficina. Era una tarjeta barata y endeble con una imagen descolorida de una costa rocosa y azotada por el viento en Oregón. Le di la vuelta. La letra era desordenada, pero inconfundiblemente suya. «Hola, Alex», decía. «Es hermoso aquí. Diferente. Tranquilo. Conseguí un trabajo. Soy el asistente del gerente en una pequeña posada junto al mar. El dueño es una anciana dura que me recuerda un poco a la abuela. El trabajo es duro. El sueldo es terrible. Paso la mayor parte de mi tiempo arreglando tuberías con fugas y lidiando con las quejas de los clientes». Había una pequeña mancha de tinta borrosa en la tarjeta, como si se hubiera detenido durante mucho tiempo pensando en qué escribir a continuación. Por primera vez en mi vida, creo que entiendo lo que quería decir con construir algo. Espero que estés bien, James. Me quedé de pie en mi oficina en lo alto de la ciudad, sosteniendo ese trozo de cartón barato. No había disculpas en él, no en palabras, pero toda la postal era una disculpa. No estaba trabajando para pagarme. No estaba actuando para una audiencia. Solo estaba trabajando. Estaba empezando de cero sin nada más que sus propias 2 manos. Finalmente, estaba tratando de construir algo real. Una ola de profundo e inesperado alivio me inundó. El fantasma de nuestra rivalidad finalmente había sido enterrado. Mi propia vida, en marcado contraste, avanzaba a la velocidad del rayo. La amenaza de la adquisición hostil de Sterling se había evaporado. Mi semana tranquila fuera de la red había sido el movimiento estratégico final que necesitábamos. Nuestro equipo legal había solidificado el apoyo de los accionistas, y Sterling había retirado su oferta, pasando a presas más fáciles. Yo era libre. Olivia y yo éramos un torbellino de energía creativa. Buscábamos nuevas propiedades. Debatíamos diseños durante cenas hasta altas horas de la noche. Planificamos el futuro de Parker Hospitality, con una pasión compartida que era embriagadora. Nuestro amor se había forjado en el crisol de los negocios.
Pero ahora era simplemente nuestra vida. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro balcón esbozando ideas para un nuevo eco resort, la miré y supe con absoluta certeza lo que quería. «Cásate conmigo, Liv», dije. Ella levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Una sonrisa lenta y hermosa se extendió por su rostro. «Te ha tomado mucho tiempo, Parker», dijo. Decidimos tener una pequeña ceremonia, no en el grandioso e imponente Sapphire Summit, sino en el Willow, el primer hotelito que compré, el lugar donde me había parado en agua helada y había encontrado mi resolución. Se sentía bien. Se sentía como cerrar el círculo. Unas semanas después, mientras estábamos redactando la lista de invitados, Olivia me miró, su expresión seria. «¿Qué pasa con tu padre? ¿Vas a invitarlo?» Dudé, la pluma flotando sobre el papel. El silencio de él había sido un dolor constante y de bajo grado. El niño herido dentro de mí, el niño que había pasado toda una vida anhelando su aprobación, quería contraatacar, excluirlo tal como había sido excluido. Pero luego miré a través de nuestra sala de estar la vieja caja de madera de cerezo que se encuentra con orgullo en nuestra repisa. Pensé en la sabiduría de mi abuela. Pensé en una conversación que había tenido con Olivia una noche, cuando estaba luchando contra la ira que todavía sentía. «Es como si necesitaras divorciarte de la expectativa de quién debería ser», había dicho suavemente, «y simplemente aceptar quién es». Ella tenía razón. Ya no era ese niño. Era un hombre que construía su propia familia, su propio mundo. En sus propios términos, mi felicidad ya no dependía de su aprobación. «¿Sí?», dije, mi voz firme con una nueva claridad. «Voy a invitarlo. Invitaré a mi madre y enviaré una invitación a la posada en Oregon para James». Miré a Olivia, mi compañera, mi igual, la coarquitecta de mi vida. Si alguno de ellos elige aparecer, esa es su decisión. Está fuera de mis manos, pero mi puerta estará abierta. Mi casa tiene muchas habitaciones. Hay un lugar para ellos si lo quieren. Mientras escribía sus nombres en las invitaciones, sentí que una última y pesada cadena se caía. No los estaba enviando por obligación, esperanza o ira. Los estaba enviando porque era libre. Libre del pasado, libre para elegir, libre para construir el futuro que quisiera. El día de nuestra boda estuvo bañado por la suave luz dorada de una tarde de otoño tardío. Fue perfecto, no por ninguna gran extravagancia, sino por su profunda y simple realidad. Celebramos la ceremonia en el patio del Willow, mi primer hotel, el lugar donde mi sueño había sobrevivido su primera prueba real. El antiguo sauce que le dio nombre a la posada se erigió como nuestro testigo silencioso y frondoso, sus ramas adornadas con cientos de pequeñas luces de hadas cálidas. El aire olía a humo de leña, hojas caídas y la dulce promesa de un nuevo comienzo. Nuestra lista de invitados era pequeña e íntima, una colección seleccionada de las personas que habían construido esta vida con nosotros. La familia cálida y risueña de Olivia, mis amigos más cercanos que habían estado allí durante los años de escasez, y mis colegas más confiables. Liderados por Marcus, su rostro generalmente hosco suavizado por una sonrisa orgullosa, mientras estaba a mi lado como mi padrino de boda. Mi madre, Emma, estaba allí. Se veía más feliz y en paz de lo que jamás la había visto. Cuando me abrazó antes de la ceremonia, su abrazo fue sólido, fundamentado y real. «Estoy muy orgullosa del hombre que eres». «Alex», susurró, y por primera vez supe que se refería al hombre, no al CEO. Mi prima Rachel también estaba allí, vibrante y llena de energía, ahora una estrella en ascenso en nuestro departamento de marketing. Su futuro, un camino brillante y abierto. Para mi genuina sorpresa, James vino. Condujo desde Oregon.
luciendo más delgado y curtido por los vientos costeros. Pero sus ojos estaban claros y firmes. La energía inquieta y arrogante se había ido, reemplazada por una humildad silenciosa y autónoma. No trató de trabajar la sala ni de llamar la atención. Encontró un asiento en la última fila y simplemente observó, con una pequeña y sincera sonrisa en su rostro. Después de la ceremonia, se acercó a mí, no con un discurso dramático, sino con un apretón de manos simple y firme. «Felicitaciones, Alex», dijo, mirando de mí a Olivia. «Es maravillosa. Ambos se ven muy felices». Eso fue todo. Y fue más que suficiente. La mayor sorpresa, sin embargo, fue mi padre. Él vino. Condujo él mismo, llegando justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar. Se quedó de pie al fondo de los invitados reunidos, luciendo incómodo y fuera de lugar en su traje oscuro formal, una figura solitaria al borde de nuestro círculo de alegría. A lo largo de la ceremonia y la recepción que siguió, mantuvo su distancia, un observador silencioso. Lo vi hablando brevemente con mi madre, su expresión ilegible. Tomé una decisión consciente de no presionarlo, de no forzar una interacción. Había extendido la invitación, el siguiente movimiento tenía que ser suyo. Justo cuando la fiesta comenzaba a declinar, cuando el sol se hundía bajo el horizonte, y las luces de hadas brillaban con una intensidad mágica. Hizo su movimiento. Caminó hacia mí, sus pasos vacilantes. Tenía un pequeño regalo envuelto torpemente en sus manos. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en mi vida, lo vi no como el patriarca imponente y crítico de mi infancia, sino como era, un anciano luchando con el peso pesado de su propio orgullo, y una vida de creencias equivocadas. No podía mirarme directamente a los ojos. Su mirada estaba fija en un punto justo sobre mi hombro. «Alex», comenzó, su voz áspera con una emoción que no podía nombrar. Se aclaró la garganta. «Tu abuela, lo que escribió en esa carta, tenía razón sobre ti, y yo estaba equivocado». Empujó el pequeño regalo en mis manos. Las suyas temblaban ligeramente. «Yo estoy orgulloso de ti». Las palabras eran torpes, llegaban con décadas de retraso. No curaron mágicamente todas las viejas heridas ni borraron todos los recuerdos duros. Pero escucharlos finalmente no fue el momento de validación trascendental y afirmador de la vida que una vez pasé toda una vida soñando. La verdadera validación. Me di cuenta. Ya había sucedido. Había sucedido cuando leí la carta de mi abuela. Había sucedido cuando construí mi empresa desde cero. Había sucedido cuando me enamoré de Olivia. Había sucedido cuando finalmente encontré la paz dentro de mí mismo. Estas palabras de mi padre eran algo diferente. No eran el cierre de un círculo, eran la apertura de una puerta, solo una grieta. Eran un solo paso tentativo en un camino largo e incierto hacia un nuevo tipo de relación. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi el inmenso esfuerzo que le había costado decir esas palabras. Simplemente asentí. «Gracias, papá», dije, por un breve y fugaz segundo. Me devolvió la mirada, y vi un destello de profundo alivio en sus ojos. Luego, como si el esfuerzo fuera demasiado, hizo un gesto brusco de asentimiento. Se giró y se alejó para reunirse con mi madre. Me quedé allí en el mágico crepúsculo, sosteniendo el pequeño regalo abultado con la cálida mano de Olivia en la mía. Miré a mi alrededor las luces parpadeantes, los rostros sonrientes de las personas que realmente me veían y me amaban. El primer hogar real que había construido. Mi casa llena de luz y risas. Mi familia forjada no por las obligaciones de la sangre, sino por las elecciones deliberadas de amor, respeto y un futuro compartido. Y supe, con una certeza que se asentó en lo profundo de mi alma, que finalmente, verdaderamente y completamente estaba en casa,
Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. La familia es algo complicado, desordenado y hermoso. Y encontrar tu propio valor dentro de ella, o a veces fuera de ella. Es un viaje que todos enfrentamos de una forma u otra. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te sentiste completamente incomprendido por las personas que se suponía que te conocían mejor? Me encantaría escucharlo. Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue.